Es tiempo de vivir de gloria en gloria. El gozo del Señor me sostendrá. Su Espíritu Santo me aviva, es la razón de mi alegría. Me enseña a vivir de victoria en victoria cada día. Ven a la casa de Dios. Las dos realidades. La realidad es aquello que acontece de manera verdadera y cierta, en oposición a lo que procede de lo imaginario o a lo que viene de las ilusiones o de las imaginaciones. Por lo tanto, lo real es lo que existe efectivamente, lo que es. Existen dos tipos de realidades: la realidad humana y la realidad divina. La realidad humana es precisamente el conjunto de cosas que existen y podemos visualizar, podemos tocar, podemos conocer. Hace parte de lo real. Pero la realidad divina es diferente, porque la realidad divina es la verdad de la presencia de Dios obrando en medio de la realidad humana. La realidad humana de Abraham era que era un anciano de edad avanzada, cuya esposa también era una anciana de edad avanzada, ella estéril, y su realidad humana era que anhelaba tener un hijo para abrazarlo, para amarlo y para dejarle la herencia de sus muchos años de trabajo. Pero dentro de su realidad humana esto había sido imposible, porque la realidad humana es limitada, porque la realidad humana presenta recursos que se acaban, porque la realidad humana no es perfecta, está llena de errores. Pero la realidad divina es ilimitada. La realidad divina es sobrenatural. La realidad divina es poderosa. La realidad divina no tiene límites. La realidad divina está determinada por el movimiento de la voluntad de un Dios que es verdadero y todopoderoso, que con el abrir de su boca transforma todas las circunstancias en un instante. Alabado sea el Señor. Entonces Abraham cree a la realidad divina y entrega su realidad humana en la realidad divina del Señor. Y el Señor le dice: Abraham, anda delante de mí, o sea, vamos a caminar juntos, vamos a andar juntos y te bendeciré. Porque cuando Dios llama a alguien, no lo llama para arruinarlo. Por el contrario, el hombre sin Dios está arruinado. Pero cuando Dios llama a alguien, es para bendecirlo. Y le dijo a Abraham: te bendeciré y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y eres un anciano y tu esposa es una anciana y ella es estéril, pero en la realidad humana no hay nada que hacer. Pero en la realidad divina haré de ti una gran nación. Y lo que Dios le dijo se cumplió, porque la realidad divina está por encima de la realidad humana. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Eso quiere decir que tu realidad humana es lo que puedes ver, pero la realidad divina es lo que Dios puede hacer y quiere hacer en tu vida. Eso quiere decir que el Señor tiene la facultad y el poder de transformar la esterilidad en una gran nación. Eso quiere decir entonces que el único que ve una gran nación en una anciana estéril
es el Todopoderoso. El único que se le ocurre combatir a la potencia militar más poderosa de la época, Egipto, sin una sola arma. El único que se le ocurre combatirla sin una sola arma y ganarle es el Todopoderoso. Al único que se le ocurre transportar a un predicador en el vientre de un gran pez sin que se muera, solo con una leve o profunda caída de cabello para que no se le olvidara de dónde Dios lo había librado, es al Todopoderoso. Al único que se le ocurre derrotar a un ejército de 1000 hombres contra un solo hombre con la quijada de un asno a través de la mano de Sansón, es al Todopoderoso. Eso se llama realidad divina. Eso no es realidad humana, es realidad divina. Se llama la ejecución del poder de Dios, el movimiento de Dios que trasciende. A nadie se le ocurre enfrentarse a un ejército sin armas o con la quijada de un asno, pero la realidad divina lleva a hacer cosas que no se ven atractivas ni poderosas, pero Él lo hace para que la gloria sea única y exclusivamente de Él. Y por eso en esta iglesia le damos la gloria solamente a Jesús. Aleluya. La realidad divina no es coherente a los ojos de los hombres. Si está de acuerdo, diga amén. No es razonable, no se puede explicar, no es científica ni filosófica, tampoco tampoco hace parte de la sociedad. Es divina, es milagrosa, es poderosa, es de Dios y de nadie más. Tu verdadera riqueza no consiste entonces en los bienes o inversiones que posees en efectivo, en inversiones o en bienes raíces, porque Zaqueo era rico en bienes raíces y en efectivo, era rico, pero espiritualmente era pobre. Es decir, su realidad humana era rica, era un hombre rico humanamente en su realidad humana, pero espiritualmente en su realidad divina era un pobre, y era totalmente pobre. Pero el Señor, que es la verdad, el Dios Todopoderoso, se presenta a su casa y le comparte la verdadera riqueza que trasciende los billetes, las tarjetas de crédito, los cheques, los bienes inmuebles, los bienes muebles, las propiedades y todo lo tangible que trasciende que trasciende de lo material a lo inmaterial. El Señor le trae su presencia, porque su presencia es la realidad divina. Él le trae su presencia a su casa, y cuando Él siente esa presencia, inmediatamente se arrepiente. Porque la presencia de Jesucristo trae una realidad divina que genera cambios. Y los que abrimos nuestro corazón no seguimos siendo lo mismo, las mismas personas, nos arrepentimos. Cambiamos de ruta y de dirección. No se trata de cambiar de iglesia, se trata de cambiar de vida. Y donde estábamos sin Cristo no teníamos vida, estábamos muertos en delitos y pecados, andando por el camino ancho que conduce a la perdición, pero se nos presenta la vida en medio de la muerte. Esa vida es esa realidad divina, es Jesucristo, es su presencia, y entregamos nuestra vida al Dios de la realidad divina, y entonces recibimos vida, y vida en abundancia. Aleluya. Si alguien siente que anda en un camino de muerte o en un camino ancho de pecado, hoy el camino de la vida está abierto y tiene la puerta angosta abierta para ti. Así que Zaqueo lo entiende. Y entonces él mide su realidad humana con la realidad divina y dice: no, yo me quedo con la divina. Entonces dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno he defraudado, se lo devuelvo 4 veces.
Y ahí hay un gesto de arrepentimiento, porque sí había defraudado a muchos y sí había hecho muchos pecados, pero ahora hay un arrepentimiento verdadero, porque la presencia de Dios produce, reitero, transformaciones y cambios. El Señor le responde: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto este es hijo de Abraham. Y el Señor le perdona y no lo dejó pobre, lo bendijo más. Porque Dios no nos trae a su reino para empobrecernos. No, al contrario, Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿A qué se refiere a eso? A que estaba sentado en el trono de la majestad, en las alturas, coronado de gloria, honra, majestad, loor, reconocimiento, tributo, alabanza, adoración, exaltación, magnificencia continua, no de día y de noche, porque en el cielo no hay día ni noche, sino continua. Y estando en el cielo, estando sentado en el trono, se humilló para venir a la tierra, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Por tanto, si hay un hijo de Dios que se sienta pobre, le tengo noticias: su padre no es pobre y no vino a empobrecerlo, vino a enriquecerlo con una realidad espiritual gloriosa, una realidad divina, porque cuanto nos acercamos a Él, podemos ver la gloria de Dios continuamente en nuestras vidas. Cambia de pensamiento, tu Dios te ama y te quiere ayudar. Alabado sea el Señor Jesús. Zaqueo tomó esa decisión, pero el joven rico tomó otra decisión. El joven rico se quedó observando su realidad humana y tal vez empezó a recordar cuánto dinero tenía en el banco fulano de tal y en el otro banco, y cuántas propiedades tenía, y cuántos tal vez carros tenía, y cuánto oro tal vez tenía. Y él dijo: oh, no, él me está diciendo que deje todo eso por él. No, yo me quedo con mi realidad humana. Aleluya. Así que la decisión es nuestra, no obliga a nadie. Pero cuando Dios le pidió a ese joven, no era, reitero, para empobrecerlo, sino para doblemente enriquecerlo. Si Dios te ha enriquecido materialmente, necesitas enriquecerte espiritualmente. Y si estás enriquecido espiritualmente, sigue confiando y siendo fiel al Señor, porque la promesa material también viene para los que esperamos y le creemos. Y aquí hay muchos y allá hay muchos con nosotros que creemos que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Brindemos gloria a Dios y un aplauso a ese Rey maravilloso esta hora. Pero ¿cómo comprender la realidad divina? ¿Cómo la puedo comprender? Porque una cosa es predicarla, otra cosa es oírla, y otra cosa es cómo yo la puedo comprender y vivir. Usted puede vivir la realidad divina todos los días, en cada instante, y la forma de vivirla es por la fe. Si usted por la fe puede creer que Dios está, aunque no lo veas, pero si puedes creer que está, entonces estás creyendo en esa realidad divina. Si cuando llegue la tentación, por más atractiva, provocativa, interesante, espectacular que se vea, si puedes creer que tú vives en dos realidades, porque la gente que no conoce a Dios vive en una sola realidad, la realidad humana. Pero tú y yo vivimos en dos realidades, la humana y la divina. Y tú y yo ya sabemos lo que ellos no saben. Para ellos el mundo se acaba cuando se mueren. Para nosotros no. Para nosotros la realidad humana es temporal. La realidad divina es permanente. Por tanto, cuando llega la tentación,
si tú tienes presente que ahí está tu realidad divina, que tú tienes la vida, hay una vida más real que la vida humana y es la vida espiritual. Y tu Dios está ahí. Y si Él está ahí, tú te guardas para Él, Él te va a honrar. Porque Él te dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha reservado para todos los que le aman. Pero necesitas fe, porque si no te salió el negocio como tú lo planeaste, hiciste un proyecto de inversión o un negocio y no te salió como lo planeaste y tuviste una pérdida, y te deprimes y empiezas a llorar y empiezas a quejarte y empiezas a decir una cosa y otra, y no, yo no sé qué hacer y estoy desesperado y no hay yo qué hacer y ahora yo qué hago. Entonces, ¿en qué realidad estás viviendo tú, querido y querida? Oh, aquí hay palabra de Dios en esta hora. Porque hay creyentes que cuando no salen las cosas como esperaban, se desaniman, se deprimen, se estresan, les duele la cabeza, les da migraña, se les cae el pelo. Alabado sea el Señor. Les duele la columna, les duele la cadera, les llegan los 1000 males y los 1000 dolores. Pero llegó el dinero o llegó algo y ya se sanó totalmente. Pero no puedes sanarte el dinero, porque entonces no es el dinero, es tu estado de ánimo, es tu realidad. Estás viviendo en una sola realidad, estás viviendo en la realidad netamente humana. Y cuando tú vives en la realidad humana, entonces las circunstancias te llevan como el río. Entonces, si hay abundancia de trabajo, estás feliz, y si acabó el trabajo, estás triste, deprimido, angustiado, y ahora la renta, y ahora cómo pago la cuota, y ahora cómo hago esto y cómo hago lo otro, pero desconociendo y olvidando que tú eres un hijo de Dios y que vives en dos realidades, la humana pero también la divina. Y en la realidad divina, el divino hace milagros sobrenaturales y extraordinarios en medio de las circunstancias por las cuales pasen sus hijos. Aquí hay muchos testigos de ello, que podemos alzar la mano y decir: yo soy testigo de que vivo en una realidad humana pero también en una realidad divina. Y en la divina he visto la gloria de Dios en mi vida, y no sé cuántos más han visto la gloria de su Señor. Aleluya, aleluya. Es tu realidad. Tienes que ubícate en tu contexto. Ubícate, por favor, porque la realidad espiritual no puede, la realidad humana no puede percibir las cosas que son del Espíritu. A ver, bíblicamente, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. La realidad humana no te deja percibir las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir desde el escenario y de la perspectiva de la realidad espiritual. Por eso tú tienes que recordar, y no se te puede olvidar, que estamos en el mundo. Tenemos una existencia, una realidad humana. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No es nuestra realidad eterna, es nuestra realidad pasajera y temporal. Alabado sea el Señor Jesús. Las experiencias en Dios enriquecen tu fe y tu vida. Por eso quiero dar gracias a Dios cuando se te acaba el trabajo. Ay, pastor, no diga. Sí, doy gracias a Dios cuando se te acaba el trabajo. Y quiero dar gracias a Dios cuando no te sientas bien de salud. Y quiero dar gracias a Dios cuando no vayan muy bien las cosas en tu proyecto de inversión. Y quiero dar gracias a Dios cuando las cosas no te estén saliendo como planeaste. Quiero dar gracias a Dios porque hay que dar gracias a Dios en todo tiempo, y porque también tienes la oportunidad de experimentar la realidad divina y puedes ver el movimiento
movimiento no de tus manos, sino el movimiento de la mano de Dios. Cuando estás en esos momentos de lucha y de complicación, puedes ver al Todopoderoso cómo pone su mano, y tú y yo vamos a ser testigos de ello. Nuestros ojos se van a llenar de lágrimas. A ti y a mí nos ha pasado que se nos llenan los ojos de lágrimas y levantamos los ojos al cielo y tenemos que decir: gracias, Señor, porque donde tú no pongas la mano en esta situación, no sé qué hubiese pasado conmigo, pero que Dios siga poniendo la mano en vez de nosotros poner nuestras manos, para que la gloria sea solamente para Él. Aleluya. Santo es el Señor. Quiero invitarlos a tener mayores experiencias con Dios. Quiero invitarlos a ejercitar la fe en el Señor. Quiero invitarlos a, antes de salir corriendo a hacer tus cosas, primero a salir corriendo, a ir de rodillas a la presencia de Dios. Vamos a ejercitar nuestra fe. Vamos a vivir en el contexto en el que Dios nos trasladó. Vamos a vivir en una realidad divina. Mientras los discípulos vieron 5 panes y 2 peces en su realidad humana, el Todopoderoso vio miles de peces y miles de panes en su realidad divina. Ubíquese en el contexto de esa realidad, por favor. Mientras Marta y María vieron el luto, el vestido negro, los ojos rojos llenos de lágrimas, la tristeza, el dolor, la angustia, la tumba, la muerte de su hermano, la ausencia de su hermano. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con la ropa de Lázaro? ¿Y qué vamos a hacer con sus zapatos? ¿Y qué vamos a hacer con su cama? Oh, ya lleva 3 días de muerto y ya no sabemos qué hacer. ¿Qué vamos a hacer con Lázaro? Qué tristeza. Era el hermano que cuidaba de nosotros, las hermanas. Era el que nos ayudaba tal vez a traer el mercado, las compras. Era el varón que más fortalecía la casa. Tal vez era la expresión y el sentimiento de dolor de Marta y María. Era su realidad humana. Pero ahora se presenta el mejor amigo de Lázaro, que para información tuya también es tu mejor amigo. Se llama Jesucristo y se presenta con una realidad divina. Y cuando se presenta con una realidad divina, se para enfrente de la tumba. Aleluya. Y cuando Él se para enfrente de una tumba, cualquier cosa puede suceder. Y se para enfrente de la tumba y dicen: quiten la piedra. Y al que estaba muerto hace varios días le hace un llamado. No mandó a que lo sacaran, porque Él no necesita mandar a nadie a que te traigan aquí. Solamente abre su boca, y con que abra su boca es suficiente para que los mismos muertos resuciten. Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto se levantó vivo por el poder de la palabra de Jesucristo. Aleluya. ¿Alguien puede glorificarlo en esta hora? ¿Alguien puede bendecirlo conmigo en esta hora? Alguien puede darle todo el honor en esta hora. Alguien quiere quedarse viviendo solamente en la realidad humana y mirando el trabajo, la esposa, los hijos, los zapatos, el calzado, el bolso, la ropa, y solo el celular, el iPad, el computador. Alguien se quiere quedar solamente allí en la realidad humana, o alguien quiere empezar a mirar un poco mejor la realidad divina que está funcionando todos los días de nuestra vida, y que Dios está esperando que tú te inquietes por ella. Porque cuando te inquietas por ella, empiezas a ver el poder de Dios. Empiezas a ver la gloria de Dios. Empiezas a ver cómo los vientres estériles producen naciones. Empiezas a ver cómo los jóvenes empiezan a ser usados con una unción diferente, con una gracia diferente, con un respaldo de Dios diferente, con una autoridad diferente, con algo que viene no humanamente. Dice: pero ¿qué es lo que tú tienes? Hoy yo siento su presencia aquí en esta hora. Yo estoy terminando esta palabra, pero es que antes de terminar quiero decirte que en la realidad divina Dios da gracia.
Y así no seas simpático, así seas feo, Él da gracia. Y te van a ver bien, te van a ver simpático. Porque no serás tú, serás la realidad en el que te mueves. Tus palabras. Así seas callado, Dios te va a dar gracia. Así no sepas hacer muy bien las cosas, Dios te va a dar inteligencia, sabiduría. Así no seas el mejor para hacer una negociación, si Dios te abrió una puerta, Dios te va a bendecir. Se trata de una realidad que no es de este mundo. Si yo le predico esto a un incrédulo o a un ateo, no va a creer lo que yo estoy diciendo, porque no conoce al Dios de la realidad divina. Pero qué honor para mí en esta hora estar predicando ante esta hermosa congregación de gente que tiene fe y que ya conoce la realidad divina, y ante las miles de personas que se conectan con nosotros, el mundo espiritual está funcionando a nuestro favor. El Todopoderoso está con nosotros. Colóquese de pie y bríndele ese aplauso, pero de la calidad que Él se merece, de la altura que Él se merece. Oh hermano, con la gloria que Él se merece. Alábelo porque Él está vivo. Bendígalo porque está presente en esta hora. Glorifíquele porque no te va a dejar en tu realidad humana. Exáltale porque tú no dependes de tus recursos. Tienes el recurso más poderoso del universo. Adórale, adórale allí donde estás. Adórale, 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 alábale, por favor. Yo siento su presencia aquí moviéndose. Yo la siento. Oh, algunas personas les han cerrado las puertas en los bancos. Algunas personas les dijeron que no les prestaban dinero. Algunos familiares, a otros se las cerraron los bancos y a otros se las cerraron los amigos. Y el Señor te manda a decir: ¿y por qué sigues buscando y esperando en los hombres? Maldito el hombre que confíe en el hombre. Tú tienes otra realidad. Tú tienes una realidad espiritual. Tú tienes una realidad divina. Tú cuentas conmigo. ¿Por qué no me hablas a mí? ¿Por qué no me clamas a mí? ¿Por qué no me oras a mí? ¿Por qué no confías en mí? ¿Por qué no te levantas en fe y ves el poder y mi gloria actuar a tu favor? Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Hermanos, la puerta angosta está abierta. El poder de Dios está a tu favor. La bendición de Dios reposa sobre ti. Oh, alguien que esté en la realidad divina, el Espíritu Santo le envía a decir: yo no te voy a bendecir. Yo ya te bendije a ti desde el día que llegaste a mi presencia. Te bendije y te puse en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Mi bendición está contigo. Abrázala, confía, crea, clama, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Cosas grandes. Oh, alguien lo está creyendo y otro lo está dudando, pero esto es para el que cree. Cosas grandes y cosas ocultas. Las cosas grandes y las cosas ocultas están en la realidad divina, no están en la realidad humana. No las vas a encontrar, aleluya, 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 en la tierra. Las vas a encontrar en el Espíritu. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Levante su voz y siga orando conmigo, por favor, unos momentos más, porque siento orar por usted y ministrar por usted en esta hora. Aleluya. Señor Dios Todopoderoso, en este momento, esta palabra que he traído, Señor, tú me la inspiraste por tu Espíritu Santo, Señor. Tú me la diste de rodillas, Señor, allí mientras estaba postrado en la oficina,
y clamaba, Señor, a favor de tu hermosa congregación y tu iglesia alrededor del mundo entero. Y también clamaba por las personas nuevas que se conectan con nosotros, que solamente están viviendo una realidad humana y por eso sienten tristeza y por eso sienten decepción y por eso a las mujeres ya no creen en los hombres y por eso algunos hombres ya no creen en las mujeres y por eso ya algunos no creen en nada, porque solo viven en una realidad humana. Pero si te conocieran a ti, mi Señor, oh, si conocieran el don de Dios. ¿Y quién es el que les dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos? Pudieran recibir una realidad divina, una presencia espiritual, una presencia gloriosa, la presencia de Dios que transformaría el curso de sus vidas y haría nuevas todas las cosas. Querido amigo, abre tus ojos y dile: recibo tu presencia hoy en mi corazón. Vamos, si tú no sabes orar, amigo, que te conectas con nosotros, déjame orar por ti y repite conmigo: Señor Jesús, entra en mi corazón, entra en lo más profundo de mi alma y de mi vida. Toma posesión de mi ser, Señor, y permíteme empezar a vivir en la realidad divina, donde no hay decepción, porque tú no decepcionas, donde no hay traición, porque tú no traicionas, donde no hay, Señor, abandono, porque tú no abandonas, donde no hay, Señor, tristeza permanente, porque tú traes el gozo de la salvación. Entra en mi corazón, Jesucristo. Dile, querido amigo: entra en mi alma y cumple tus propósitos en mi vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo presento a los hermanos, oh Dios, a los que están pasando por momentos difíciles, por momentos complejos, Señor, para que tú traigas tiempos de paz, tiempos de refrigerio, tiempos de esperanza y tiempos de fe para ellos. Una realidad divina en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hoy ministro por el Espíritu Santo para que tú obres, Señor, y en el nombre de Jesús alguien pueda ver tu gloria en este mismo momento, en esta misma hora y en esta misma oración. Yo te ruego que alguien que ya esté creyendo a este sermón pase a la realidad divina. Hermanos, si hay alguien aquí que haya entendido esta palabra y sienta que Dios le ha abierto los ojos del alma, entre a la realidad divina ahora, por favor. Ahí donde está, comience a adorar a Dios y entre a la realidad divina en el nombre del Señor Jesucristo. Entre a la realidad divina, entre a la realidad divina y permita que Dios hoy haga ahora mismo un milagro en su vida, un milagro en su corazón, y por qué no que le dé una respuesta que usted mismo pueda oír. Dirígete a tal lugar, toca aquella puerta, muévete hacia tal dirección. Espíritu Santo de Dios, creo en tu poder y en lo que estás haciendo en esta misma hora, y creo que para ti, oh Dios, no hay nada imposible. Bienvenidos todos a la realidad divina, donde el poder de Dios se manifiesta y donde la gloria de Dios es la mayor realidad de nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Es tiempo de vivir de gloria en gloria, el gozo del Señor